La fermentación en estado sólido es un proceso biotecnológico que nos puede ayudar a desarrollar una economía circular en las industrias agroalimentarias, ya que pueden aprovechar los subproductos de estas industrias para obtener productos de valor añadido. La fermentación en estado sólido se conoce desde la época antigua principalmente en la elaboración de determinados alimentos basados en la inoculación de hongos sobre alimentos como pueden ser cereales, y estos hongos crecían en los cereales aumentando su valor nutritivo, aumentando su contenido en proteína y además modificando el sabor de estos alimentos. En Asia ya se elaboraban hace mucho tiempo alimentos como el koji, que sería un proceso de fermentado de arroz y soja realizado con un hongo, el Aspergillus oryzae. También hay otro alimento conocido como tempe, que sería por fermentación con el hongo del género Rhizopus. Y luego en Europa, ya en el siglo XVIII, se elaboraban quesos utilizando hongos, como puede ser el queso Camembert o el queso Roquefort. Hay procesos básicos, como puede ser la producción de pan, que también es considerado un proceso de fermentación en estado sólido. Esto ya se conocía desde hace del 2600 a.C. Y también se continuó investigando sobre la producción de quesos y de fermentados de otros alimentos, como puede ser el fermentado de pescado. Más adelante se enfocó el estudio de la fermentación en estado sólido para la producción de determinados productos, como puede ser el ácido gálico, donde ya se estudió su producción en el siglo XVIII. También en el tratamiento de aguas residuales se aplicó la fermentación en estado sólido, y ya en el siglo XX se empezó a ver que en esta fermentación en estado sólido se pueden obtener enzimas que luego pueden ser aplicadas en muchos sectores industriales. También se vio que producían la penicilina, por eso también se estudió mucho estos procesos de fermentación en estado sólido hacia mitad del siglo XX. Y a mediados del siglo XX se identificó la producción de micotoxinas en silos de cereales. Entonces se empezó a estudiar los métodos de conservación de estos cereales y a ver cómo crecían los hongos en estas condiciones en estas condiciones sólidas, ¿no? Donde se guardan estos cereales. Y ya en los últimos años se está estudiando la obtención de diferentes productos de valor añadido a partir de esta fermentación en estado sólido. Los principales microorganismos que son capaces de crecer en estas condiciones de fermentación en estado sólido son los hongos filamentosos. Esto se debe a que estos microorganismos son capaces de crecer con bajas actividades de agua. Las fermentaciones en estado sólido se desarrollan con un contenido en agua muy bajo, no existe agua libre en el medio, entonces no todos los microorganismos son capaces de crecer en estas condiciones. Los que sí son capaces de crecer serían los hongos filamentosos. Las bacterias y levaduras, aunque hay algún ejemplo de algunas de estas microorganismos que son capaces de crecer en fermentación en estado sólido, pero la mayoría no crecen en actividades de agua superiores a 0,9. Por lo que en estas fermentaciones en estado sólido el microorganismo que se suele utilizar son los hongos que crecen en forma de hifas. Estas hifas son las que son capaces de penetrar en el sustrato sólido para recoger los nutrientes del sustrato y así poder llevar a cabo su metabolismo y producir los metabolitos de interés. Tiene una zona aérea donde captan el oxígeno, ya que estos hongos son aerobios, necesitan oxígeno para crecer, y luego forman una biopelícula sobre la superficie del sólido. Las hifas penetran en el sustrato, liberan enzimas que ayudan a hidrolizar este sustrato y obtener nutrientes de él.
El crecimiento en forma de hifas le permite el poder crecer en estas condiciones de sustrato sólido. Las enzimas que son capaces de producir son hidrolasas y oxidasas, que son las que van a hidrolizar estos sustratos. Estos hongos van a poder utilizar la mayor parte de los componentes de la naturaleza, como pueden ser la celulosa, la quitina, el almidón, la semicelulosa y la lignina, que forman parte de muchos materiales vegetales o materiales residuos de moluscos o insectos que tienen un alto contenido en quitina. También pueden ser utilizados en este tipo de biomasas. Y la principal fuente de nutrientes que necesita serían fuentes de carbono en forma de carbohidratos y también fuentes de nitrógeno. Estas hifas van a poder penetrar dentro del sólido a profundidades entre 0,4 y 0,7 milímetros, y siempre que los sustratos estén pretratados, estas hifas van a poder penetrar más fácilmente. Por eso los subproductos de industrias agroalimentarias son tan interesantes, porque ya en el propio sistema de producción de la industria se va a alterar la estructura de estos subproductos y va a facilitar luego su aplicación en las fermentaciones en estado sólido. Además, otras de las ventajas que tienen estos hongos filamentosos es que son capaces de crecer a bajos valores de pH, como dije antes también, bajas actividades de agua, lo que necesita poca humedad. Por eso la fermentación en estado sólido es una tecnología verde, ya que tiene un bajo consumo de agua. Y otra de las ventajas que presentan los hongos es que su almacenamiento es bastante simple durante largos periodos, para luego poder inocular las fermentaciones y así iniciar el proceso biotecnológico. Sí que existen algunos ejemplos de bacterias y levaduras que son capaces de crecer en estas condiciones, pero la mayoría de los microorganismos utilizados en la fermentación de estado sólido son los hongos filamentosos.